Distrital de Ambiente, en el cual tratamos todas las semanas los temas más importantes. Esta vez vamos a hablar de cambio climático. Noviembre es un mes en el cual el gobierno de Bogotá ha querido hacer énfasis sobre este tema de cambio climático. Escuchábamos hace pocos días en la Alcaldía Mayor al alcalde Gustavo Petro hablando sobre el cambio climático, sobre hacer visible algo de lo que nos estamos perdiendo, y es ver cómo nuestro planeta está entrando en una etapa de cambios, y una de las regiones, según el alcalde, que puede sufrir estos cambios con más rigor es la sabana de Bogotá. Como todos sabemos, Bogotá se alimenta o toma agua de lo que se produce en los páramos. El cambio climático lleva a la naturaleza a cambiar sus temporadas de lluvias y trae o mucha lluvia o grandes sequías, y Bogotá podría ser una de las zonas más afectadas por una supuesta gran sequía. Por esa razón debemos hacer visible el tema del cambio climático de la manera más urgente, y por esa razón hemos preparado este programa para invitarlos y para ir acondicionando lo que va a ser una gran semana de cambio climático entre el distrito, varias organizaciones y obviamente pues entre los bogotanos, que tenemos que ver cómo aprovechamos para aportar nuestro grano de arena a mitigar y acondicionarnos a este cambio climático. Esta tarde hemos querido invitar a varias personas, entre ellos la doctora Eleonora Betancourt, quien está con nosotros. Ella es la directora distrital de Relaciones Internacionales de la Alcaldía Mayor. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Y también está con nosotros Alex Ricardo Jiménez, director asociado de la Fundación Ciudad Humana. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos en este momento en vivo y en directo a través de streaming en internet de la página ambientebogotá.gov.co, en donde pueden hacernos preguntas a través de nuestro Twitter, @ambientebogotá. Bueno, hablemos con Eleonora primero. Hablamos de la necesidad de que las personas tengan en mente el cambio climático. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo tenemos que ver de esa manera, como una manera urgente? Bueno, porque realmente el planeta nos lo pide y realmente creemos que tiene que estar en las agendas políticas este tema tan importante, porque es una cosa que además necesita de decisiones políticas, pero que también permea a la ciudadanía para poder que desde allí se tome conciencia de lo que significa el cambio climático y poder tener, digamos, un cambio de conciencia que nos lleve a tomar medidas en este aspecto. Las personas a veces se preguntan qué es cambio climático, eso qué contiene, por qué está sucediendo, por qué llegamos a este punto. Bueno, realmente lo que ha pasado, creo que durante las últimas 5 décadas la humanidad se desarrolló de una manera que nunca habíamos visto. Es decir, casi que desde la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países crecieron de una manera que no hemos crecido. Eso digamos que impulsó el crecimiento de varios sectores de economías, industrias. Por ejemplo, hemos visto cómo el crecimiento automotor ha absorbido el mundo. Y obviamente se generaron nuevos estilos de vida. Eso llevó básicamente a que en muchos países, en diversos países del planeta, pues empezáramos a generar mayores consumos de recursos naturales, de energía, de agua, etcétera, etcétera. Y creo que con los procesos de urbanización que vivieron además también muchos países, con la apertura económica que se generó, con los procesos de globalización, pues llegamos a unos estilos de vida en los centros urbanos, además que también un gran proceso de urbanización en el planeta. La mayor parte hoy en día de la población vive en ciudades. Por ejemplo, en Latinoamérica el 75% de personas viven en una ciudad. Eso implica que obviamente todos absorbemos y consumimos más recursos de la naturaleza. Pero en este caso Colombia también presenta el mismo fenómeno. La mayor cantidad de la población vive en los cascos urbanos. Entonces, para terminar la pregunta, básicamente el cambio climático es un fenómeno que surge a partir de las actividades humanas. Entonces hay más emisiones de diversos tipos de gases a la atmósfera. Estos gases se contienen en la atmósfera, no salen, obviamente, y eso genera un efecto en el que nuestra biosfera se empieza a calentar, y ese es lo que genera el cambio climático, los cambios de clima o la variabilidad climática que estamos viviendo en Bogotá y en muchas ciudades de Colombia. Pero este efecto, como lo decía usted, es un efecto global, no es solamente Colombia el que lo vive todo el planeta. De hecho, vemos las grandes inundaciones en diferentes partes o las sequías, y por eso, Eleonora, es que la alcaldía ha puesto el ojo en ciudades que vienen trabajando el tema para que nos reunamos en Bogotá y para que hagamos una gran cumbre y para que hablemos de todos los temas respecto al cambio climático. Sí, efectivamente, digamos, este plan de gobierno en el centro del corazón de
de sus iniciativas tiene la sostenibilidad y el cambio climático como una de sus apuestas. Por lo tanto, quiere poner en la agenda también, y por eso ha aunado esfuerzos y se ha sumado también a la iniciativa de Ciudad Humana y otras organizaciones que estarán presentes para que este tema esté en la agenda y se pueda discutir y podamos traer unas delegaciones muy importantes. Vamos a tener, y quiero anotar, más de 35 delegaciones internacionales, de los cuales 29 son alcaldes de América Latina y algunos que vienen de Europa y África a hablar sobre este tema, poner sobre la agenda el tema del cambio climático, que es tan importante para Bogotá asumirlo en la agenda. Bien, ya vamos a hablar de esa agenda, pero antes vayamos conociendo un poquito más de lo que representa el cambio climático. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. La gente se pregunta qué es el cambio climático. Es sencillamente una variación en el clima observable en periodos grandes de tiempo. Es muy distinto a lo que podemos llamar la variabilidad climática, que son las sucesiones de temporadas de lluvias y temporadas de sol. El cambio climático, por supuesto, me afecta a esa variabilidad climática en el sentido de que hacen más fuertes los eventos, tanto los de tiempos secos como de los tiempos de lluvias. ¿A qué se debe el cambio climático? Pues bueno, hay que partir de una teoría que es el efecto invernadero, del que naturalmente tiene parte la Tierra para conservar la temperatura ideal de vida. Son promedio 15 grados centígrados, que es una temperatura en la cual la vida tiene un desarrollo normal. Esa temperatura se logra o se mantiene gracias a algo que se llaman los gases efectos invernadero. Ahí básicamente nosotros podemos considerar el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y están en unas concentraciones muy específicas en la atmósfera. Tienen una concentración, digamos, exacta en su origen, pero esa concentración se ha venido incrementando por la acción humana, especialmente por todo lo que tiene que ver con quema de combustibles fósiles. Otro problema que la gente tampoco se da cuenta es el metano, por ejemplo. El metano es 24 veces más perjudicial que el dióxido de carbono, y por ejemplo lo que nosotros estamos haciendo es mirar también cómo esto afecta. Por ejemplo, si usted mira los rellenos sanitarios como de Doña Juana, ellos producen una enorme cantidad de metano. Ese metano, cuando va a la atmósfera, es 24 veces más perjudicial que el mismo dióxido de carbono. O sea, ¿qué hay que hacer acá? Una de las cosas que hay que hacer es tener en cuenta la naturaleza, reforestación, lo que es quema de árboles. En algunos lugares de Colombia, por las siembras de cocaína, por el estilo, se está estropeando la naturaleza y hay que hacer mucha reforestación. Nosotros tenemos un ecosistema desde hace muchos años, y ese ecosistema siempre ha permanecido en ciertos niveles, pero por producto de nosotros mismos, esas temperaturas se están elevando, y entonces al elevarse las temperaturas tiene muchos efectos en fauna, flora, y también en precipitaciones, y son diferentes, una cadena de cosas que sucede una tras otra. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, consumir, propender por usar vehículos o bueno, tecnologías de transporte masivo. Cuando yo utilizo los sistemas masivos de transporte, evito el uso del vehículo particular. Cuando hago eso, pues obviamente estoy evitando la quema de combustible fósil que utiliza el vehículo particular. ¿Qué otras cosas puedo implementar desde mi casa? El uso de aparatos eléctricos tiene que ser muy racional. Hay aparatos que manejan la opción de stand-by, que quedan prácticamente prendidos, pero no presentan una imagen o un sonido, bueno, cualquier situación. Cuando no estén utilizando los aparatos es preferible apagarlos. Cualquier vatio que se ahorre es importante para la atmósfera y para el cambio climático y para todo lo que pueda afectar. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Pues bueno, hay consejos muy prácticos. Las luces que no necesite prendidas, no las prendo. Los computadores, cuando los estoy usando, pues no los tengo encendidos. E incluso situaciones como mantener la puerta de la nevera bien cerrada evita que esté prendido el bombillito en la nevera y que se esté consumiendo más energía en refrigeración. Por otra parte, por ejemplo, el uso de las lavadoras. Las lavadoras muchas veces se usan para lavar cargas pequeñas. La idea es que la lavadora se use al máximo de su capacidad, que utilice toda la capacidad para lavar ropa y no estén lavando de a poquitos. Una de las cosas que se puede hacer, y que por ejemplo se hace muchas veces en Alemania y que se debería hacer aquí,
A veces cuando la gente va a trabajar a un mismo lugar, hacen grupos van en el mismo auto varias personas. O sea, si yo tengo un auto y voy en determinada dirección y otras personas van en la misma, entonces se hace un pequeño grupo que se van en el auto. Utilizar, por ejemplo, muchas veces los sistemas estatales para transportarse y no utilizar demasiado los autos, ¿no? O sea, eso sería una de las estrategias. Bueno, continuamos aquí desde la Secretaría Distrital de Ambiente a través de el streaming, a través del internet, hablando con todos los bogotanos. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través de @ambientebogotá para conocer más sobre el cambio climático, para tratar de descifrar este entramado que nos ha puesto el desarrollo y que nos tiene en este momento con un planeta afectado, con unos cambios climáticos que nos golpean de lleno a todos los seres humanos. Con nosotros también Fabrice Ricci, director de la Agencia Francesa de Desarrollo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Recién hablábamos que este es un tema global, el tema del cambio climático. ¿Por qué razón escoger a Bogotá y que Bogotá sea el centro de atención en este mes de noviembre sobre el tema del cambio climático, con tantas ciudades invitadas, tantos personajes? Porque estamos socio de Bogotá en la organización de esta cumbre. Y la segunda razón es que en el cambio climático, las ciudades tienen una responsabilidad fuerte. Tienen dos lados a la responsabilidad. Hay una responsabilidad de mitigación y una responsabilidad de adaptación. Y no sé si sabes, pero las ciudades son responsables de 70% de la emisión de carbono. Entonces hay una responsabilidad bastante grande de las ciudades en general y de las ciudades colombianas y de las ciudades de América Latina y de Europa en el cambio climático. Veíamos que los países desarrollados de pronto son los que tienen mucho mayor responsabilidad, digámoslo así, en el cambio climático. Sí, porque hay una historia, los países desarrollados tienen una responsabilidad histórica en el cambio climático. Pero el tema es que los países emergentes como Colombia van a elegir decisiones bastante importantes en los 20, 30 próximos años. Por ejemplo, de decidir de hacer una autopista, un transporte colectivo, de hacer una ciudad densa o una ciudad con una mancha urbana grande, son responsabilidades grandes. Y en países como Colombia u otros países emergentes, las grandes decisiones va a ser tomar en los próximos años. Y no son decisiones para 10, 15 años, son decisiones para un siglo. De hacer un metro es una decisión de más de 100 años. De hacer un transporte colectivo es también una decisión que va a funcionar durante 100 años, 150 años. Entonces es un momento importante. Y el crecimiento, un país como Colombia, con un crecimiento de 5%, discúlpame, hay inversiones bastante importantes que van a hacer en los 10 años, 20 años. ¿Cómo ha enfrentado Europa este tema del cambio climático? En especial Francia, obviamente. Francia es muy involucrado en la lucha contra el cambio climático. Entonces, hay una política fuerte del gobierno francés. Y lo que queremos hacer es de compartir con los colombianos, con los alcaldes, la experiencia de Francia, los logros, pero también los fracasos, porque no hay únicamente logros. Es la razón para la que estamos organizando un gran intercambio entre ciudades de Europa, ciudades de Francia, de África, de Asia y ciudades de América Latina. En la presentación de este programa hablábamos de las palabras del alcalde Petro durante el lanzamiento de la Cumbre Bogotá, y decíamos que el alcalde tiene muy claro lo que representa el cambio climático. Usted tuvo la oportunidad de escucharlo. Lo que Bogotá tiene que hacer es visibilizar el tema del cambio climático, cómo lo afecta, cómo nos podría afectar en el futuro. ¿Y usted ve en Bogotá ese compromiso? Sí, estamos totalmente en fases con el señor alcalde en las temas, porque hay una responsabilidad grande de la política pública y del sector urbano. Y en Colombia hay una particularidad, es que
prácticamente todas las decisiones de las políticas públicas están en la mano de los alcaldes. Por ejemplo, el transporte público, la agua, vivienda, la urbanización, todas estas competencias jurídicas están en la mano de los alcaldes. Entonces, es un trabajo bastante importante de intercambiar entre los alcaldes en este tipo de políticas. Y vamos a entrar precisamente, Fabrice, en el tema de la agenda de la cumbre. Van a ser 3 días dedicados al tema del cambio climático. Y hablamos de las delegaciones, Eleonora. Puntualicemos un poquito más quiénes van a venir, quiénes van a estar acompañándonos y qué temas se van a tratar. A ver, bueno, pues como estaba comentando, vamos a tener una importante representación internacional, que es bastante importante para Bogotá, y que como comentaba vamos a tener unas delegaciones de 35 personas, 35 delegaciones internacionales, más de 29 alcaldes. Eso es bastante significativo. ¿De ciudades como cuáles? De ciudades, tenemos ciudades de toda América Latina, tenemos de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos al alcalde de Buenos Aires, de Rosario, tenemos el alcalde de México, el señor Ibaén, también vienen delegaciones de Quito, de Lima, la alcaldesa de Lima, la alcaldesa de Chile también está comprometida, de Brasil. Tenemos una importante representación de América Latina con alcaldes, vicealcaldes y también delegados de relaciones internacionales y expertos también, que esto es importante mencionar. O sea, además del nivel político, también tenemos en la cumbre una representación muy importante de expertos de gran calidad que van a venir a Bogotá a intercambiar sus experiencias, personas tan importantes como la secretaria de Ambiente de México, por ejemplo. Vimos recientemente una entrevista en El Tiempo con ella. Exacto, hablando de los logros en Ciudad de México. Exacto, una mujer bastante potente, muy importante, sumada al proceso de la lucha contra el cambio climático, y va a estar aquí en Bogotá también. También tenemos a Alfredo Sirkis, que es diputado por Brasil del Partido Verde. En realidad tenemos una delegaciones muy importantes que van a estar en la ciudad durante 3 días, del 19 al 21. Alex Ricardo, director asociado de la Fundación Ciudad Humana, es muy difícil convocar toda esta cantidad de personas, aceitar la maquinaria para que todo funcione perfectamente y todos lleguen a tiempo. Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese detrás de cámaras de la cumbre. Bueno, realmente la cumbre como evento, pues ha sido un evento en el que hemos sumado esfuerzos. Realmente esto es un trabajo de equipo, y realmente esto también demuestra que retos como el cambio climático solo pueden empezar a solucionarse creativamente y colectivamente con la cooperación de varias organizaciones. Así que de primera mano pues hubo una idea inicial que se trabajó con la agencia francesa y con la embajada de Francia desde el año pasado a través de un seminario internacional que se hizo en ciudades de cambio climático. A ese esfuerzo se sumaron otros organismos como la CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina, la Fundación Avina, SECO, que es un organismo de la cooperación suiza, y este año en particular, con las miras de poder hacer un evento de un mayor alcance y que obviamente continuara de alguna manera lo que se hizo hace 2 años en Ciudad de México, pues logramos a que se sumara un gran aliado que es la alcaldía, y porque sabíamos que el contexto estaba particularmente dado gracias a que el plan de desarrollo incluye al cambio climático como uno de sus ejes fundamentales. Entonces el detrás de cámaras ha sido un gran trabajo en equipo, un gran trabajo de coordinación entre diversos organismos. Creo que lo que nos hemos dado cuenta es que ese compromiso y ese interés por sacar este tema adelante, por darle visibilidad, pero también por comprometernos nosotros mismos y de alguna manera por establecer contactos con otras ciudades, porque sabemos que del aprendizaje, de la cooperación sur-sur, de los intercambios de experiencias, pues vamos a aprender, y eso nos va a permitir además que las redes de ciudades que hoy en día están tan en boga y que son sólidas, y las redes de las organizaciones de la sociedad civil, pues se fortalezcan, y así todos estemos encaminados, digamos que estemos sintonizados hacia un mismo objetivo. Muy bien, ahí estamos presentando lo que va a ser la actividad del mes de noviembre, una semana de cambio climático en la que va a estar muy de lleno la Secretaría de Ambiente y todo el gobierno de Bogotá, y una cumbre de Bogotá especialmente dirigida a hablar de cambio climático con grandes expertos que van a llegar a nuestra ciudad. Vamos a hablar ahora sobre el plan decenal para la descontaminación del aire en la siguiente nota que vamos a tener a continuación. En Bogotá, la enfermedad respiratoria
es la principal causa de muerte y de enfermedad en la población infantil. En Bogotá, casi el 20% de las enfermedades respiratorias están asociadas a contaminación del aire, especialmente material particulado. Las partículas o el material particulado es un contaminante específico que no es gaseoso, sino que es la presencia de hollín, de cenizas, de partículas microscópicas que están dispersas en el aire. Entonces, síntomas compatibles con asma, la bronquiolitis, el espasmo bronquial, están asociados a la contaminación del aire. La población infantil es especialmente vulnerable. Al año se atienden casi 50.000 casos por enfermedad respiratoria. En el distrito capital podemos tener casi 1 millón de niños menores de 5 años. De ese millón de niños, un 10% puede tener síntomas respiratorios. Reducir los niveles de contaminación del aire requiere de la participación activa y de la toma de conciencia por parte de la comunidad. Y conscientes de la necesidad de adoptar medidas de impacto para mejorar la calidad del aire, la Secretaría Distrital de Ambiente, en convenio con Transmilenio y la Universidad de los Andes, formuló el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá. El plan fundamentalmente son 5 proyectos. 2 de ellos tienen que ver con el sector industrial y 3 de ellos tienen que ver con el sector transporte. Esto ya es una política pública adoptada formalmente por el distrito, donde se especifica qué tipo de tecnología tenemos que utilizar para las industrias, cómo tenemos que hacer frente al problema de la motocicleta, qué tenemos que hacer en el tema del sistema de transporte público, en la implementación del SITP. Y esos proyectos tienen entonces unas metas concretas, dice cuánto vale implementar ese proyecto y en el tiempo cuánto se va a demorar. Se estima que por cada peso invertido en los proyectos definidos en el Plan Decenal, la ciudad ahorra 9 pesos. Esto significa un triple beneficio. Un beneficio ambiental, representado en la reducción a 2020 del 60% de la concentración de material particulado en la atmósfera respecto a los niveles registrados en 2008. Un beneficio social en salud respecto a enfermedades respiratorias, 13.700 muertes evitadas, 38.000 casos menos de atención en urgencias, 10.900 casos menos de admisiones hospitalarias y un beneficio económico, ya que la ciudad dejará de gastar cerca de 16 millones de pesos en el periodo 2010-2020, gracias a la implementación del plan. Hay cifras que muestran en Bogotá que si logramos bajar 20% la contaminación, vamos a tener una mejor concentración de oxígeno en la sangre y vamos a mejorar la salud de las personas. Y transmitimos en directo desde la Secretaría Distrital de Ambiente sobre el cambio climático en este evento que se va a llevar a cabo a partir del 18 de noviembre hasta el 25, la Semana de Cambio Climático, y la Cumbre Bogotá, que va a ser el 19, 20 y 21, 3 días dedicados a hablar de cambio climático, pero no las autoridades por allá solas, contando el cuento solo, sino con la participación de los bogotanos. Hablemos un poco, Leonora, cómo puede participar la gente y cómo sería esa agenda, lo que está planteado. Bueno, pues como lo mencionas, va a ser una cumbre que la idea es que permea toda la ciudad también, por eso se han planteado unas actividades en varios ámbitos, los 3 días, que efectivamente el primer día está pensado que se da en la Alcaldía Mayor de Bogotá, con las autoridades, y en la tarde y el resto de los días sí va a ser un evento abierto a toda la ciudadanía, en donde va a poder participar todas las personas que quieran inscribirse, que puedan acercarse a la Cámara de Comercio donde se realizarán los talleres, y ahí hay una programación muy detallada que pueden también observar en la web, en donde están mencionados todos los temas, todas las salas, porque vamos a tener un programa bastante importante paralelamente en varias salas, entonces importante es entrar a la web y mirar qué es lo que nos interesa participar. De ahí resaltaría que además de estos 3 días, la idea también es que la cumbre permea a toda
la ciudadanía, entonces por esto también la alcaldía se ha involucrado mucho para que hayan unas actividades paralelas, es decir, que la ciudadanía pueda involucrarse y esas actividades pues tienen que ver, por ejemplo, con un foro ambiental, tienen que ver con un ciclo de cine ambiental, tienen que ver con una cumbre paralela de niños en el tema ambiental, otra de jóvenes y todos estos enmarcados en esta semana. Estas entre otras muchas actividades que digamos que tenemos. Temáticamente es bastante ambiciosa la cumbre, quiere tocar varios temas y digamos ahí Ricardo puede colaborarnos porque es muy específico en cada uno de esos aportes que vamos a tener en esos ámbitos de la cumbre. Ricardo. Bueno, yo quisiera mencionar, y creo que con Fabriz podemos ahondar más en detalle, hay dos temáticas transversales que son prioritarias, que queremos además que se trabajen con las personas invitadas, con las delegaciones. Uno que tiene que ver con el agua, que precisamente se estaba hablando en la introducción, como el agua como ese recurso que nos ayuda a planificar nuestro futuro, nuestras futuras regiones y nuestras futuras ciudades. Entonces sabemos que es un elemento primordial y en esa temática queremos ahondar. Y otro que tiene que ver mucho también como la manera como nuestras ciudades, no solo colombianas, sino las latinoamericanas se han desarrollado, que tiene que ver con la segregación social y espacial. De alguna manera, esas dos temáticas queremos que estén subrayadas a lo largo de la cumbre, y pues hay otras temáticas relacionadas que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio cultural, esas transformaciones de nuestros hábitos, de nuestros comportamientos diarios que tenemos que llevar para que podamos comenzar a contribuir y hacer un aporte a esas transformaciones e innovaciones que necesitamos para enfrentar el cambio climático. Y ahí yo invito a Fabriz de pronto si también quieres apuntar. Muchas gracias. Me parece importante hay dos cosas que me parecen importantes de decir. Primero, la meta principal de las ciudades de América Latina y de Colombia y de Bogotá es un tema de inclusión social. No es el interés de los bogotanos. Me parece que el interés es un interés de inclusión social más que un interés de cambio climático, porque el tema de la inclusión social es fundamental. Me parece importante de decir que no hay una oposición entre las políticas públicas de inclusión social y las políticas públicas de lucha contra el medio ambiente, porque si hablamos de inclusión social, hablamos de transporte públicos que son limpios, hablamos de ciudad densa, hablamos de una ciudad mixta que limita la movilidad. Entonces, las políticas públicas limpias son también políticas públicas de inclusión social incluyentes. Claro. Entonces, son políticas que se juntan en el mismo paradigma. Y lo que me parece importante, porque es un gran desafío para Bogotá, pero para otras ciudades, de hacer una política de lucha contra la segregación social. El segundo tema que me parece importante es de decir que a nivel internacional hay un fracaso de la política de lucha contra el cambio climático. Sí. La cumbre de Río no fue un éxito. No presentó los mejores resultados. La cumbre en Dinamarca no fue un éxito también. Y muchas gentes a nivel internacional están pensando que las ciudades y que las relaciones entre las ciudades y que la capacidad de las ciudades a hacer políticas limpias será una posible, ¿cómo se puede decir? Respuesta al tema de la lucha contra el cambio climático. Entonces me parece esencial que nosotros como un banco de desarrollo estamos apoyando este tipo de iniciativa porque es nuestro papel y me parece fundamental que podríamos trabajar con ciudades de Bogotá, con Fundación Ciudad Humana y con los bogotanos. Nos preguntan a través del Twitter de la Secretaría @LorenaTVComunitá. ¿Qué podemos hacer las empresas de telecomunicaciones frente a este tema? ¿Qué pueden hacer? Una empresa de telecomunicación difusó la información. Comprometidísimo, ¿cierto? Comprometidísimo. Entonces, hay un tema de comunicación, de difusar la información. De responsabilidad de contar las cosas. Sí. Ricardo. También creo que
y una de las temáticas más específicas que ha propuesto esta cumbre es trabajar precisamente en lo que puede llamarse, lo que será el futuro de algunas ciudades, que es la ciudad digital. En esa medida las telecomunicaciones tienen un espacio. Y obviamente, lo estamos viendo en este momento, exacto, obviamente, estamos ya en otro tipo de comunicación. Por ejemplo, el teletrabajo es un aporte a que podamos disminuir nuestra huella ecológica, a que nos transportemos inteligentemente. Esa es una medida en la que las telecomunicaciones están aportando. Pueden también aportar, gracias a que sus redes de tecnología están en las ciudades ya, pueden apoyar, digamos, esos procesos de que las ciudades se vayan volviendo más inteligentes en el uso de tecnologías. Entonces, por ejemplo, si yo sé que yo quiero tomar un transporte público, ¿cierto? Y yo tengo la hora exacta en el que el bus preciso que me sirve va a pasar, seguramente es un servicio mucho más adecuado para el ciudadano, y en esa medida es un incentivo para que yo como ciudadano utilice más el transporte público. Eleonora, Ricardo y Fabrice, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con lo que trata de hacer la cumbre, de llegar a los ciudadanos, y es de @pipegrunge90, dice, ¿cómo podemos hacer para contribuir a minimizar el cambio climático desde nuestras casas? Porque es que la gente dice, a veces piensa, nosotros no tenemos nada que hacer, esto es una cosa de la industria, eso es una cosa de los automóviles, pero en la casa no tenemos nada que hacer, y resulta que tiene mucho que hacer. ¿Quién quiere contestar primero a Pipe? Tú eres el experto, bueno, entonces. Básicamente yo creo que hay varias medidas. Una, si hablamos del agua, por ejemplo, entonces economizar y utilizar inteligentemente el agua. Duchas cortas, de pronto si las personas en muchas casas, yo lo hago personalmente, el agua se calienta con gas, pero se demora en salir caliente, entonces yo uso un balde en el que recolecto el agua hasta que está tibia, y obviamente ahí ahorro casi que un balde de agua que son cerca a 8 litros, entonces esa es una manera. También la manera como, digamos, utilizamos, si tenemos la opción de utilizar cisternas, también la manera como utilizamos y lavamos los platos, por ejemplo, hay una estrategia clásica que es primero enjabonar todos los platos y después lavarlos. Esa que es la mejor, porque si no la gastadera de agua es... Creo que es durísima para el recibo. Apagar el motor del carro. También. Bueno, hay otra que tiene... No bañarse los domingos. No bañarse los domingos. Muchas tienen que ver con, por ejemplo, cómo manejamos los electrodomésticos y los aparatos electrónicos como los celulares, desconectar los cargadores, quizá apagarlos. Eso es tal vez uno de los problemas grandes que tenemos. Uno piensa que conecta el cargador y lo deja allí, porque siempre es como complicado agacharse para quitarlo, pero él sigue, a pesar de que no tenga celular, sigue gastando luz. Sí, hay un pequeño desperdicio en esos cargadores. De acuerdo. Allí. Muy bien, ¿qué otras cosas? Pues obviamente cambiar, por ejemplo, los bombillos de su casa en bombillos eficientes. Si tienen luces... ¿Ahorradores? Exacto, en bombillos ahorradores. Si tienen luces halógenas, pues ojalá que puedan usarlas en casos especiales y ponerle un dimmer. Y también, por ejemplo, poner lámparas en su casa que puedan usar bombillos ahorradores, tenerlas esas generalmente prendidos, y cuando requieran las halógenas, pues prender las halógenas con dimmer. También creo que unas muy importantes es el tema del reciclaje. Yo creo que tener 3 diferentes desperdicios y unos orgánicos es suficiente. Entonces, una donde uno pueda reciclar papel y cartón, otra donde pueda reciclar vidrios y metales, y otra donde pueda reciclar todo lo que son plásticos y los desperdicios orgánicos. Y esos 3 primeros que mencioné, pues manejarlos a través de su conjunto o de su edificio, en donde vivan, y que hayan canecas comunales, y por otra parte, pues los desperdicios orgánicos, que eso sí, digamos que son biodegradables. Muy bien. Yo le quiero hacer una pregunta a Fabrice, directa, un poco contundente, y es, ¿por qué razón las grandes reuniones sobre el tema ambiental casi siempre resultan en ser un saludo a la bandera y no tener compromisos serios de los países, no digamos desarrollados o no desarrollados, sino de los países? Lo decíamos, Río +20 no fue lo que esperábamos, otras reuniones son la misma cosa, tal vez no nos encontramos en un momento decisivo, o ¿qué pasa? ¿Qué pasaría para que pudiéramos hacer algo, un compromiso real cada uno? La idea es de hacer un compromiso en Bogotá en la próxima semana. Entonces esperamos que los alcaldes vayan a firmar un compromiso sobre políticas públicas de lucha contra el cambio climático. Pero hay un otro tema que me parece importante, es el tema de la gobernanza y de la alianza entre los políticos y la sociedad civil. Es bastante importante el trabajo en los barrios que la ciudad de Bogotá quiere hacer, porque los cambios
van a venir de la población, de la gente. De la gente. El cambio y de la presión, sí. De la gente. Para mí es un punto fundamental. Si no hay una presión de la gente, no va a cambiar. Vamos a cambiar si hay una presión, si tenemos una obligación de cambiar. Sí. Pues lo decía el alcalde Petro, hay que cambiar las cosas, por ejemplo, buscar energías alternativas para el transporte que no dependan de las energías fósiles. Tenemos que buscar también la forma en que una persona puede desplazarse en su bicicleta para apoyar también de esta manera las no emisiones, cambiar. La Secretaría hace poco lanzó el concurso y asignó matrículas para taxis eléctricos, que es otra forma de apoyar y también mitigar el cambio, ver cómo recuperamos los ríos afectados de nuestra ciudad. Bueno, yo creo que Ricardo también sabe muchísimo de esto. Cómo Bogotá en su desarrollo ha venido llevándose el ambiente por delante, digámoslo así. Cuéntenos algo de esto, porque los humedales han cedido, los ríos están afectados. Tenemos muchos problemas. Sí, yo creo que las problemáticas ambientales de alguna manera vienen de varios años atrás. Creo que es un dilema con el que siempre las ciudades se han afrontado, porque es el crecimiento versus la naturaleza, ¿cierto? Entonces creo que un principio fundamental debe ser que deberíamos empezar a hacer una simbiosis entre lo que son los sistemas o ecosistemas naturales y los ecosistemas de la ciudad. Eso por un punto de partida. Creo que sí, Bogotá ha tenido retos grandes, como por ejemplo el manejo de los cerros orientales, a pesar de que hay una política de regularización, de regulación sobre la cuota sobre la cual no se podía construir, pues, y hace más de 10 años se empezaba a anunciar, me acuerdo unos programas en televisión donde se hacían unos montajes donde los cerros empezaban a verse abordados por una cantidad de construcciones. Creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, pero creo que Bogotá, es decir, desde hace casi una década comenzó a trabajar en el tema de humedales, en la recuperación de los mismos. Entonces creo que se ha avanzado mucho. Por ejemplo, todo el sistema de recolección también de basuras ha mejorado, quizás no sea el perfecto o el idóneo, pero ha mejorado mucho. Creo que los programas de reciclaje también se instauraron, en algunas partes ha funcionado mejor que otros, también hay mucho espacio para mejorar, pero creo que la ciudad tiene avances. El mismo Transmilenio como un sistema de transporte público masivo, pues también, por ejemplo, fue un ejemplo universal de cómo un sistema de transporte puede contribuir a reducir las emisiones y a mejorar la calidad del aire en la ciudad. Entonces yo creo que hay avances, tenemos que aprender mucho más de otras ciudades, ha habido arborización en la ciudad, y bueno, pues yo creo que el objetivo de esta cumbre precisamente es abrir e incentivar y motivar a que sigamos en un buen camino. Hay muchos aspectos para mejorar, pero creo que la ciudad tiene las capacidades y tiene el deseo de contribuir a esas mejoras. Tal vez la clave, Fabrice, Ricardo, Leonora, en el tema de la lucha contra el cambio climático es medir lo que está pasando en la ciudad. Por eso Bogotá ha desarrollado una red de monitoreo de la calidad del aire. Quiero que la conozcan un poco más en la siguiente nota. Aquí estamos en este momento localizados en el Parque de Cayetano Cañizales, donde tenemos la estación de Kennedy. Esta es una de las estaciones más completas que tiene la red de monitoreo de calidad del aire de nuestra ciudad. El registro acá de contaminantes es crítico, particularmente en el material particulado, y tenemos el registro paralelo de PM10 con PM2.5, con el propósito pues de hacer un seguimiento a los dos contaminantes y establecer una correlación en el comportamiento de ellos mismos para las condiciones específicas de esta localidad. La red de calidad del aire es un sistema automático que tiene integrado varios equipos que lo que hacen es tomar datos a través de una muestra de aire. Cada uno de esos equipos tiene una técnica diferente para poder medir los diferentes contaminantes. Este punto es muy importante para la ciudad y es una de las responsabilidades que tiene la Secretaría Distrital de Ambiente más importantes, porque corresponde con una zona altamente poblada. Creo que la localidad de Kennedy es de las localidades más densas de la ciudad y pues las concentraciones que nosotros estamos registrando en esta parte de la ciudad pues son de las más altas en material particulado de todas las 15 estaciones que tenemos en la ciudad. Contamos con equipos de alta tecnología, todos aprobados por la EPA para las mediciones de los contaminantes que aquí se miden.
Los contaminantes que nosotros registramos de manera permanente básicamente son el material particulado en 2 fracciones, 2.5 y 10 microgramos. Por ejemplo, la estación de aquí de San Cristóbal mide contaminantes como el PM10, mide como el SO2, el CO y el ozono. Normalmente la concentración se presenta alta en las horas de la mañana, hacia las 9 de la mañana, 10 de la mañana. La importancia de la estación en el sector radica en que la población se puede dar una idea de cómo es el comportamiento de la contaminación en la zona. Es muy importante que se accedan a la página de internet que tiene la Secretaría, la manera como estamos brindando la información para que estén informados de cómo está la condición de calidad del aire en las estaciones próximas a su sitio de habitación o de trabajo, y para que, teniendo en cuenta eso, se programen y puedan hacer un mejor disfrute pues, de la vida diaria. Tiene en este momento el aire que respiramos en las diferentes partes de las localidades de Bogotá. Es una red muy completa que da unos resultados diarios y que nos va indicando el camino. Esa red ha cambiado, ha indicado el cambio que ha habido en Bogotá desde el año 2001, cuando comenzamos en todo este tema de la descontaminación, hasta ahora, cuando la Secretaría también ha dictado unas normas mucho más estrictas para el desempeño de los vehículos de del nuevo transporte público masivo en Bogotá. Se están exigiendo muchos más, digamos, requisitos para las emisiones. Los equiparan con el Euro 5, que es tal vez en este momento la tapa de la tecnología en el tema de emisiones de gases contaminantes para el transporte público. Tal vez las ciudades europeas han enfocado el desarrollo, digámoslo así, lo han tratado de cambiar, ya no se usa tanto el carro, por ejemplo, ¿cierto? Y se usa más la bicicleta. Cuéntenos un poquito, Fabrice, ¿cómo es eso en ciudades como París, que son tan grandes? Ciudades de Francia cambiaron mucho en los últimos 10 años en el tema de la movilidad, principalmente. Pero por conciencia, porque la gente lo entiende. Sí, por los dos temas. Los temas del acceso a la movilidad, sí, que es un tema social, y por el tema de transporte limpio. Sí. Entonces, por ejemplo, en Francia hay desde 10 años mucho tranvía que se hicieron en París, en Bordeaux, en Nice, en Lyon, en muchas ciudades de Francia. Hay un tema de bicicleta también bastante importante. El uso de la bicicleta es gratis, sí, en París, en Lyon. ¿Son de la ciudad? Sí, son de la ciudad. Okay. Se puede usar de manera gratis, únicamente con una consignación. Okay. Pero que se puede recuperar después del uso del carro, okay, claro, de la bicicleta. Y desde un año en París hay un uso de carro con electricidad, que funciona con electricidad, gratis también. Y se puede arrendar gratis un carro durante una mañana para hacer compras y no paga nada. Y no contamina. Y no contamina. Muy bien. Ricardo, y en Bogotá el tema del metro ligero, por la séptima, que se quiere hacer más eléctrico, el uso de la bicicleta que se está incentivando. Tenemos una red muy grande de ciclovías. Sí. ¿Cierto? Bueno, yo creo que eventos como esta cumbre son también importantes por eso, porque nos permite intercambiar experiencias. Efectivamente, el tren ligero es una muy buena opción para la ciudad, no solo para Bogotá, sino para muchas ciudades en Colombia y en Latinoamérica. Sí. Creo que ojalá podamos ver en unos 3 a 5 años ese tren materializado, sea por la séptima o por el corredor que realmente se requiera. Creo que los trenes ligeros son además un complemento no que contribuyen a mejorar la calidad ambiental, sino la calidad urbana de las ciudades. Sí. Entonces, en esa medida generan seguridad, también se puede combinar muy bien con usos alternativos como la bicicleta. Entonces, seguramente eso va a motivar a que la gente, una vez más, se apropie de sus sistemas de transporte, y esperaríamos a que, como sucedió en muchas ciudades europeas, la gente comience a optar por tomar un sistema de transporte de mucha calidad, de alta calidad, y un poco utilice su carro en ocasiones particulares. Perfecto. Y antes de que Leonora Betancourt se nos retire, tiene otros compromisos, @Auguston, solo diseño de casas y edificios con responsabilidad ecoambiental hacen viable el desarrollo. Un saludo muy especial para este seguidor.
Eso es cierto, ¿no? También hay que tener, también hay que pensar en que las casas consumen energía, consumen agua, consumen una cantidad de cosas porque no están diseñadas, por ejemplo, con energía solar o no tienen filtros para recuperar agua lluvia. Hay muchas cosas que hacer, ¿cierto? Sí, la adaptación. Ahí pues tú que eres experto en el tema, pero efectivamente hay un tema de adaptación de las viviendas, de materiales, de consumo, que tienen que también entrar en esta dinámica para poder, digamos, limitar esta huella ecológica que estamos dejando por el paso aquí en este planeta, ¿no? Y eso también entra dentro de ese plan que tiene que estar y estamos también impulsando que ese cambio se dé a ese nivel. Eleonora Betancourt tiene que abandonarnos, le agradecemos mucho que haya participado en este programa y recordamos las fechas de la cumbre. 19 al 21 de noviembre, los esperamos que se inscriban, los esperamos en la Alcaldía Mayor, en la Cámara de Comercio, que participen activamente de todas las actividades que tenemos durante la cumbre de esos 3 días. Bien, vamos a una pequeña pausa, muchas gracias, venimos enseguida para el remate de este programa. Leonora. Al ver que sus tripulantes intentaban arrojar el cargamento, los efectivos de la Armada procedieron a interceptar y detener a la tripulación. La droga incautada sería entregada en uno de los cercanos islotes de las Antillas para después ser llevada en una lancha rápida hacia las costas de la Florida. El aprovechamiento ilegal de especies del bosque nativo es un duro golpe para los ecosistemas y es un delito castigado por la ley. Los cargadores de los celulares, ahí es donde está el mayor aporte, pero hablemos de cómo es esa integración entre la ciudad que vivimos y la que queremos vivir, Ricardo. Bueno, yo creo que esta cumbre también parte de la filosofía de poder establecer en la continuidad que hay de este tipo de eventos, que fue, como mencioné anteriormente, hace 2 años en Ciudad de México. Nosotros lo que queremos abordar es que la integración y la mitigación, que la mitigación y la adaptación al cambio climático se vean de manera integrada. Y eso implica que nosotros también empecemos a ver que nuestras ciudades y nuestras regiones tienen que estudiarse y actuar sobre ellas de manera integral. Y esa es una perspectiva muy importante que queremos dejar con esta cumbre. En esa medida, pues creo que podemos empezar a pensar en el tipo de ciudades y regiones y barrios que queremos. Es decir, que un barrio me permita conectarme adecuadamente con mi ciudad y que esa ciudad esté muy bien integrada con su región. Y yo creo que hacia allá deberían tender desde las ciudades pequeñas hasta las grandes ciudades como Bogotá, que ya están bien consolidadas. Y por eso creo que la cumbre es una oportunidad para que Bogotá sea esa anfitriona e invite a las otras ciudades a que estén presentes y a que haya buenos intercambios y buenas consolidación de redes y de, digamos que, de esos mecanismos informales que a veces se generan entre secretarios, entre oficiales públicos, y porque al final del día a veces ellos sacan adelante muchas de esas iniciativas, al igual que organismos de la sociedad civil. Muy bien, empezamos a cerrar nuestro programa, Fabricio. Quiero que usted nos deje un mensaje con miras a esta cumbre. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos participar? ¿Qué podemos decir en esta cumbre? Para el ámbito es de abrir una ventana. Una ventana en Colombia, sobre las ciudades de Colombia, y de hacer intercambios, pero también una ventana con otras ciudades del mundo que están involucrados en el tema del cambio climático. Tenemos ciudades de África, de Asia, de Europa, y
Y la idea es de hacer una red a largo plazo que va a trabajar en esos temas de cambio climático y de lucha contra el cambio climático. Entonces, para la FD es una ocasión realmente de abrir una ventana, una gran ventana con los otros organizadores y con Bogotá también, claro, en el tema de la responsabilidad y de lo que podemos hacer en el tema del cambio climático, que es que hay un nivel político y hay un nivel ciudadano. Entonces, debemos actuar. Y juntar esos dos niveles, sí, digamos, llegar a esos dos niveles. Y compartir esos dos niveles de trabajo. Muy bien. Ricardo, su mensaje también. Pues yo creo que tendría dos mensajes. Uno que tiene que ver con que particularmente he entendido que el cambio climático se torna en un gran desafío para nuestro desarrollo como civilización. Es decir, estamos en un punto en el que si tomamos decisiones acertadas, también podemos ir experimentando, pero ojalá que tomemos las decisiones acertadas lo más temprano, porque nuestra civilización está en riesgo. Entonces, eso por un lado, y creo que ese es un mensaje clave para todos los ciudadanos, que desde esos pequeños aportes podamos pensar colectivamente en construir una mejor civilización o una mejor sociedad. Y por otra parte, creo que, frente a lo que hablábamos anteriormente, el rol de las ciudades. Las ciudades tienen un rol, y no hablo solo de los gobiernos locales, sino de las ciudades como sus diversos actores, el sector privado, los empresarios, las compañías, las industrias, la sociedad civil, los grupos de organizaciones no gubernamentales, los mismos ciudadanos y el sector público. Todos colectivamente podemos apuntarle a que nuestras ciudades sean líderes. ¿Por qué? Porque precisamente como hablamos, eventos como las cumbres de cambio climático o el mismo Río +20, pues a veces son mecanismos complejos, pero lo que se ha demostrado es que las ciudades, por su liderazgo y por su actuación rápida, así como lo decía Fabriz, que las competencias muchas veces están en los alcaldes, tienen esos instrumentos para mucho más operativo llegarle al alcalde. Exacto. Sí. Y no solo eso, sino que la ciudad puede hacerlo rápidamente, palpablemente. Y creo que esta cumbre también lo que quiere avanzar es que las ciudades empiecen a dialogar más con las entidades nacionales. Y yo creo que en eso también esta cumbre va a ser un ejemplo. Queremos que cada vez más haya una articulación más sólida entre la escala local y la escala nacional. Y creo que esa es una gran oportunidad que nos deja esta cumbre también. Muy bien, pues Fabriz Riche, director de la Agencia Francesa de Desarrollo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias para Alex invitarme. Ricardo, muy bien, gracias. Alex Ricardo Jiménez, director asociado de Fundación Ciudad Humana, también muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están siguiendo y una invitación a la cumbre, a toda la ciudadanía. Muy bien. Y a que seamos partícipes de este cambio positivo frente al cambio climático. Y nos vamos, señor. Bienvenido a la, muchas gracias. A la cumbre. Y nos vamos con la siguiente nota que demuestra cómo se pueden hacer impactos positivos como la peatonalización de la carrera séptima, que a continuación vamos a ver cómo favorece a los bogotanos. Muchas gracias. Ha sido un éxito porque la gente pues camina con más libertad y lo más importante es que se respira otra clase de oxígeno. Ha sido un éxito porque la gente pues camina con más libertad y lo más importante es que se respira otra clase de oxígeno. Al no haber tanto tráfico vehicular por la séptima, mejora la calidad del aire. Creo que sí, pero sin embargo, pues el hecho de que pasen buses por las calles, pues creo que la contaminación, la disminución sí ha habido, pero es menor. No había vuelto al centro y está muy bueno, sí veo un control ambiental buenísimo. Antes de la peatonalización, 70.000 personas al día pasaban por aquí, hoy pasan 100.000, un poco más, lo que significa que aumenta
el comercio en general. Acá cuando pasaban echaban mucha tierra y el humo de los carros me empuercaba mucho la mercancía. Uy, no, mucho smog, mucho estrés, no se ha mejorado. De aquí, de la 19 hasta la 24 ha mejorado. Pues puede ser un factor el que no haya buses ni taxis en este momento, pero en realidad también tiene que ver la carrera décima y la Caracas. En algo, pero no es suficiente. El ruido ha caído de una manera que hace de la séptima un lugar, incluso con el estándar, por debajo de los estándares máximos que ha colocado las entidades. Pues porque tiene uno más espacio, no hay tanto ruido, al menos hay un espacio en el centro donde no hay tanta contaminación auditiva. Ahorita obviamente hay como más ruido, pero de gente hablando y eso. Antes era como un ruido de pitos, motores y todo eso. Pues no sé, toca ver como hasta la 19 es chévere y después pasando la 19 es un infierno. Nomás acá en la 19 no ese ruido tan berraco. Siempre ha bajado. Peatonalización no significa que no vaya a existir otros modos de transporte fuera de caminar. En la séptima ya hoy existe una ciclovía. Se alquilan bicicletas gratuitamente, no se ha perdido una sola. Este es un programa que se llama la Biciséptima, que consiste en el préstamo de bicicletas para que se trasladen desde la 19 hasta la 24. Funciona de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Muy bueno, la verdad sería más chévere que fuera hasta la 13, que fuera más largo el recorrido. Ahorita es muy agradable, digamos, solamente caminar por acá es muy rico. Sería muy interesante que la persona, el usuario de la bicicleta, pudiera coger la bicicleta hasta la Plaza Bolívar y que sea todo el tramo. Yo sé que eso significa problemas con los vehículos y eso, pero será lo ideal. Ojalá lo extendieran hasta la Plaza de Bolívar. Me gustaría que fuera desde la Plaza de Bolívar más o menos hasta la 26. Hasta la 116, o sea. Claro, hasta la Plaza de Bolívar. Inicialmente está perfecto para estudiar cuál es el comportamiento de la gente, la contaminación y muchos otros factores que podemos tener como base para ver cómo funciona la séptima cuando no hay carro.